Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO, de nivel 1, y vengo a presentaros lo que sería la sexta clase virtual de esta tercera evaluación o la 18ª clase virtual de este curso académico 2014-2015. En esta clase vamos a ver la segunda parte del tema 1 del bloque temático 2 de la asignatura de tecnología, que era el tema 1 del Internet, que ya empezamos la semana pasada. Veremos el tema 1 del bloque temático 5 de la asignatura de matemáticas, la estadística, y veremos también la tercera parte del tema 2 del bloque temático 5 de la asignatura de ciencias naturales. Con lo que ya estaríamos bastante más cerca del final de esta evaluación, como podéis ver, porque a falta de la clase de la semana que viene, pues ya habríamos completado todos los temas a estudiar durante esta tercera evaluación. Bueno, pues vamos a empezar con esta clase virtual y empezaremos, como viene siendo habitual, por la asignatura de tecnología, siguiendo el tema 1 de la semana pasada, que era el de Internet. ¿Vale? De cara al control de la red, en 1983 se crea la IAB, que es una asociación independiente que tiene por objetivo perfeccionar los métodos de comunicación. Se han creado otros organismos como el IETF para resolver problemas en la red, el ISOC para poder exponer y discutir futuras evoluciones, el W3C, que es un consorcio de la World Wide Web, que se encarga de la técnica de la web, o el ICANN para regular los nombres de dominios. ¿Vale? Recordad que el dominio es un nombre asociado a un grupo de dispositivos o equipos que están conectados a la red de Internet, y por otro lado una dirección IP es el número que identifica un ordenador conectado a la red. ¿Vale? Es bastante importante que no confundáis un término con el otro, ya que no tiene nada que ver. Respecto a la estructura y el funcionamiento de la red, en las grandes redes informáticas se encuentran ordenadores de dos tipos. En primer lugar tenemos ordenadores servidores, que están especializados en almacenar información, y por otro lado tenemos ordenadores clientes, que son los que manejan los usuarios. Una red local o LAN está formada por un conjunto de ordenadores y otros equipos conectados entre sí. De esta forma, la conexión de todas estas máquinas se realiza mediante cables o sistemas inalámbricos, y todo ello se conecta a un dispositivo encargado de dirigir la comunicación entre ellos, pudiendo ser un concentrador o un conmutador. De esta forma, cuando se comunican dos redes entre sí para tener una salida a Internet, se conectan a un routador o router. Cuando un ordenador se conecta a Internet, lo hace a través de un servidor llamado proveedor de servicios de Internet, ISP, y lo puede hacer de diferentes formas. A través de la línea telefónica, para lo cual necesitaremos un módem, a través del servicio ADSL, también se lleva a cabo mediante la línea telefónica, como en el caso anterior, pero en este caso se lleva a cabo por una banda ancha. También se puede realizar a través de un cable coaxial, que es un cable de cobre similar al de las antenas de televisión, y también podemos realizar la conexión a través de la telefonía móvil, que es la tecnología de tercera generación, el 3G, o incluso la de cuarta generación, el 4G, que acaba de salir recientemente. Y los protocolos más importantes en la comunicación de la red pues son el TCP, el HTTP y el FTP. ¿Vale? Deberéis de conocer cada uno de ellos. Para llevar a cabo una búsqueda de información por Internet, hay que tener en cuenta que Internet es una red de redes y que engloba una inmensa cantidad de información referente a cualquier tema que podamos imaginar. ¿Vale? El elemento más utilizado en Internet es la web, cuya característica principal es el enlace o link, que son unas palabras que aparecen en la web de otro color o subrayadas y que al seleccionarlas con el ratón nos transfieren a una página relacionada con esta palabra. La página web, por otro lado, es un documento creado en un lenguaje adaptado a Internet y almacenado en un servidor, y un sitio web se define como un conjunto de archivos electrónicos y de páginas referentes a un tema en particular. De esta forma podemos tener algunos programas también asociados a Internet, como pueden ser los navegadores, que son programas complejos que realizan muchas funciones, normalmente vienen insertos en el sistema operativo por defecto, como una aplicación más, pero también se pueden descargar. Sirven para acceder a Internet, pero también se pueden utilizar sin conexión para ver páginas web grabadas anteriormente mientras teníamos conexión. Y algunos ejemplos pues, pueden ser el Internet Explorer, el Firefox, el Chrome, el Safari, el Opera, etc. Tenemos también otros programas que son los buscadores, que en un sistema informático a partir de una o varias palabras clave ofrecen un listado de páginas web y la posición en este listado depende de su importancia en relación con la materia solicitada.
Este tipo de programas o buscadores constan de tres partes. Los robots, que son aquellos que recorren la red para escrutarla y buscan continuamente por todos los servidores de Internet. Las bases de datos serían la segunda parte, que están constituidas por los robots y tienen todas las direcciones electrónicas o URLs encontradas y las informaciones relativas a sus contenidos. ¿Vale? Y por último tenemos el motor de búsqueda, que es aquel que facilita la consulta de la base de datos, que es la parte que se ve cuando se realiza la búsqueda. Pues tenemos diferentes buscadores por excelencia, pues se suele hablar del Google. También existen otros como el Yahoo, el Bing, etc. Y también existen multibuscadores, que no tienen una base de datos propia. Por ejemplo, estaríamos hablando del Metacrayer. Un portal es el sistema que está formado por un buscador, un índice temático y una serie de servicios añadidos como noticias, correo electrónico, foros, etc. Para realizar la búsqueda de una información de forma eficiente, tenemos que saber lo que supone elegir una información con el buscador adecuado, ya que este buscador tiene una serie de características o propiedades que lo identifican como óptimo para realizar una búsqueda o no. En primer lugar, tenemos que prestar atención a la calidad de los resultados obtenidos, que sería el parámetro más importante en el que se basa Google para lograr un ranking. También tenemos que fijarnos en el tamaño de la base de datos. Cuanto mayor número de páginas tenga almacenadas, mejor será ese buscador. La frescura de la base de datos. Cuanto más actuales sean las páginas de la base de datos, mejor será. La facilidad de manejo. Un buscador debe ser muy fácil de utilizar, lo debe ser capaz de utilizar cualquier usuario. Una búsqueda avanzada para encontrar información muy concreta o especializada. Rapidez, ya que cuanto más rápido nos proporcione la información, mejor será el buscador. Y también pues, una serie de opciones adicionales, como podrían ser diferentes idiomas de trabajo, filtros adicionales, ficheros específicos, etc. Las redes P2P o persona a persona es una red de computadoras en las que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, ya que los equipos, en este caso, constituyen una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí, actuando simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás. Este tipo de redes permiten el intercambio directo de información en cualquier formato y tienen un alcance mundial con millones de usuarios potenciales. Se comparten en este caso recursos a cambio de recursos, con lo cual los costes quedan repartidos entre los propios usuarios. Al compartir los recursos, cuanto más nodos estén conectados, mejor será su funcionamiento. Con esto damos por finalizada la asignatura de tecnología. Esta es la segunda parte del tema 1, el tema 1 de Internet. ¿El tema 1 era? Tema 1, sí, de Internet. Y pasamos ahora a realizar el estudio del tema 1 del bloque temático 5 de matemáticas, que era el tema de estadística. Recordad que la estadística es el apartado de las matemáticas que se dedica al estudio de los datos para lo que los organiza en conjuntos y de esta forma poder elaborar posteriormente una serie de conclusiones sobre ese conjunto de datos que hemos seleccionado. ¿Vale? En este caso debéis de conocer una serie de elementos en estadística. Por ejemplo, debemos de saber lo que es la población, que se define como el conjunto de todos los elementos a los que se somete un estudio estadístico, qué es un individuo, cada uno de esos elementos que componen la población. La muestra se define como el conjunto representativo de la población de referencia y el número de individuos será menor que el de la población. El muestreo es la reunión de datos que se desea estudiar obtenidos de una población reducida y representativa de la población. El valor es cada uno de los distintos resultados que se puede obtener en un estudio estadístico y el dato es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Para poder recoger los datos se puede realizar primero, las formas de recogida sería en primer lugar la obtención de los datos, ya que es una fase crucial y que afectará a la calidad de los resultados final, en función de la calidad de esta recogida. Y tenemos también el carácter o la variable estadística. Se denomina carácter o variable a aquella característica de la población que se desea analizar. Y estas pueden ser de dos tipos, o bien cualitativas, que son aquellas características que no toman valores numéricos y se expresan con palabras, por ejemplo, estudio de colores, estudio de
gustos, si es dulce, si es salado. Es decir, serían aquellas cualidades descriptivas, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado tenemos las que son cuantitativas, que son aquellas que se pueden expresar mediante números. Y estas a su vez pueden ser de dos tipos. Pueden ser discretas y toman valores aislados y no admite valores intermedios, o continuas, aquellas que pueden tomar todos los valores posibles dentro de un intervalo real. Para poder llevar a cabo este tipo de estudios se realiza una organización en tablas y se acumulan, ya que se suelen acumular una gran cantidad de datos, y para ordenarlos se usan esas tablas donde se pueden clasificar según sus características. También se puede llevar a cabo la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, que consiste en una ordenación en forma de tabla donde los datos estadísticos son asignados a cada dato su frecuencia correspondiente. De esta forma tenemos diferentes tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta sería el número de veces que se repite un valor, la frecuencia relativa sería el índice que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el número de elementos consultados, y una frecuencia acumulada, que se obtiene cuando se ordenan los valores de la variable en sentido creciente o decreciente y se van sumando hasta un cierto valor determinado. Esa sería la frecuencia acumulada, ¿vale? La suma de frecuencias. Respecto a las tablas de datos agrupados, cuando el número de valores que toma la variable estadística es demasiado grande, conviene elaborar una tabla de frecuencias agrupando los datos por intervalos, por grupos. Estos intervalos tendrán la misma amplitud, es decir, el mismo ancho de intervalo, siendo la marca de clase pues x sub i para cada intervalo y el punto medio de cada uno y el valor de que lo representa. Es decir, que todos los grupos vienen identificados por un punto medio que es el que da nombre a ese grupo. Para poder realizar las tablas de datos agrupados seguimos tres pasos. Determinamos el rango o el recorrido de los datos, es decir, la diferencia entre el mayor y el menor valor que se ha obtenido. Se establece el número de intervalos o clases que vamos a poner o a determinar, que serían K. Y por último se determina la amplitud de cada clase o intervalo. Para ello se divide una longitud que sea múltiplo del número de intervalos. Para llevar a cabo la organización de estos datos estadísticos se suele usar los gráficos. Y existen diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos el diagrama de barras, que es el indicado cuando tenemos variables cuantitativas que toman pocos valores y se construye dibujando un sistema de coordenadas X con los ejes X e Y. La variable estadística se coloca, en el eje X, en el eje horizontal, y las frecuencias se colocarán en el eje vertical o eje Y. Tenemos otro tipo de gráficos que serían los histogramas, que es un diagrama de barras en el que cada barra representa un intervalo. En el eje de abscisas o eje X, se construyen unos rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo y por la altura la frecuencia de los valores, que sería, ya que la frecuencia se coloca en el eje Y, en el eje de ordenadas. Otro tipo de gráficos serían los diagramas de sectores, que también son conocidos por diagramas circulares o diagramas de tarta. En este caso, los datos se muestran en forma de sectores circulares, que serían como las porciones de una tarta, de un círculo que representa la totalidad de la muestra, de modo que el ángulo de cada sector será proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. En este caso, las frecuencias suelen representarse como porcentajes, ¿cuántos por ciento? Otro tipo de gráficos serían los pictogramas, también conocidos como representaciones figurativas. Son diagramas de barras en los que las barras se sustituyen por dibujos de la variable. Y a mayor cantidad de dibujos se corresponderá una mayor concentración o un valor de variable mayor. Y por último tenemos los cartogramas, que son expresiones gráficas en forma de mapa. Bueno, pues con esto vamos por finalizado este tema de la asignatura de matemáticas, del sistema estadística, y pasamos a estudiar la tercera parte del tema 2 de ciencias naturales que venimos ya estudiando en semanas anteriores. ¿Vale? Seguimos estudiando lo que es la biosfera, que es la parte de la Tierra en la que es posible la vida. Dentro de la biosfera existen distintos climas que dan lugar a los biomas. Y, por tanto, un bioma es el conjunto de comunidades con una misma forma de vida que se distribuyen en grandes extensiones con un clima determinado. Pueden existir dos tipos de biomas, los terrestres y los acuáticos. Los biomas terrestres dan lugar a tipos de vegetación y faunas determinados. De esta forma podemos tener muchos. Pues tenemos la tundra, el taiga, el bosque caducifolio, el bosque mediterráneo, la selva o el bosque tropical, las praderas y estepas, la sabana o el desierto, entre otros.
convendría que fuerais capaces de decir algo sobre cada uno de ellos o ser capaces de identificarlo, ¿vale? Ya que cada uno de estos biomas pues, son característicos de una zona de la Tierra. Respecto a los biomas acuáticos, pues tenemos los mares y océanos, los estuarios, los ríos y los lagos, y también tenemos zonas húmedas, ciénagas y pantanos, y aguas subterráneas y acuíferos. Pues al igual que hemos dicho antes, en el caso de los biomas terrestres, en los biomas acuáticos también sería conveniente pues que supierais algo acerca de cada uno de ellos, ¿vale? En estas dos diapositivas pues os he puesto los puntos más importantes de cada uno de ellos con algunas de sus características, ¿vale? Para que fuerais capaces de definirlo en caso de que se os pida una definición o para que podáis capaces de identificarlos, por ejemplo, en una pregunta tipo test. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta sexta clase virtual de esta tercera evaluación o la 18ª clase virtual de este curso académico 2014-2015. Espero que os haya sido de ayuda para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de estos temas para estudiar. Y pues nada, os cito aquí la semana que viene para poder llevar a cabo la última clase virtual con conceptos nuevos de esta tercera evaluación antes de realizar una última de repaso general. Bueno, pues un saludo y ánimo con el estudio. Hasta luego.